Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo y en esta ocasión, mi queridísima amiga Claudia Leonora Amigos, y un servidor, vamos a tratar de explicar o de platicar un poquito acerca de qué es la lectura, qué es leer, para qué nos sirve la lectura. Antes, las generaciones de nuestra edad, bueno, soy un poquito mayor que Clau, casi nada, amigo. unos cuantos meses, no es cierto, pero sí, teníamos materias que a lo mejor las nuevas generaciones ya ni reconocen. Taller de lectura y redacción, clases, una materia era ortografía, el saber escribir, porque han de saber que a mí todavía me tocó aprender a escribir con la letra script, la pegada que le llaman ahora, y después la transición en cuarto de primaria a la letra de molde. Entonces, yo escribo mitad y mitad. Me quedé atorado ahí. Y mucha Sí, gente de tu generación se sí, quedó porque así. te enseñan un método y una forma de escribir y luego tenemos clases de caligrafía con el famoso cuaderno de doble raya, que era una raya sola y luego dos rayas paralelas chiquitas y otra raya sola y otras dos paralelas chiquitas que te servían para poder alinear las mayúsculas entre la línea sola y de las paralelas la línea de abajo y las minúsculas encerradas entre las dos líneas. Entonces aprendías a escribir muy padre, derechito. Era muy padre ese tipo de escritura y además había una materia que teníamos dentro del español que había, la lectura de comprensión, antes de que fuera taller de lectura y redacción, lectura de comprensión. A veces bien llevada, a veces pues simplemente nos decían, lee y me dices qué entiendes. Pero si no te explican qué es leer y si no te enseñan a leer, porque eso es importante. ¿Cómo puedes entender una lectura si no le das la entonación, la acentuación, los espacios, los signos de admiración o de interrogación Sí, o de entre comillas para resaltar en ese momento algo? Entonces, todo eso tiene que ver para que puedas entender la lectura. Si la hablas plana, sin ningún sentido, no la entiendes, porque la lectura también mueve emociones. sí. Fíjate qué interesante lo que dices de la escritura, porque de alguna manera, bueno, la lectura y la escritura mueven situaciones similares, alternas en el cerebro. Sí. Es decir, dentro de nuestro cerebro hay zonas que a lo mejor no están conectadas, pero que la lectura o el proceso de esfuerzo que hace que nosotros decodifiquemos hace que se vayan conectando, Sí. ¿no? Entonces sí es bien interesante que la lectura no solamente es como nosotros pensamos, pues el sistema como de decodificación de símbolos, que lo es un sistema de decodificación de símbolos que no es natural, a diferencia del habla. O sea, el habla también es un sistema de decodificación, en este caso de sonidos, ¿no? De fonemas. Pero en el ser humano se da más natural porque desde ya tenemos ese instinto, por decirlo, de Porque desde el comunicarnos, vientre los... y nuestra biología está mucho más adaptada para podernos comunicar. Es decir, es como nato el querer emitir ese sonido para poder comunicarnos con el otro, no solamente en los humanos, sino también en otras especies, en otros animales, Sí. ¿no? Y muy influenciados por el medio ambiente. Vamos, un chiste muy viejo decía que un expresidente de la República, cuando viajó con su esposa en un viaje presidencial a China, estaban admiradísimos de que los chinitos desde los 4 años hablaban chino. Y en México no se hablaba chino. No fue. Malamente el español. Ay, no. Eso me sonó como el chiste de Peña Nieto, pero se me dice que es más que... Pero bueno, no nos vamos a meter en cosas. Pero... En política. Hombre, pero yo quiero mucho a Peña Nieto, yo soy Peña Lover. Pero sí hay cosas que me hacen mucha gracia. Pero bueno, es decir que biológicamente sí estamos más adaptados para el habla y no así para la escritura.
Es decir, la escritura nos cuesta más aprenderla, es un proceso más largo, pero también es un proceso que nos ayuda a evolucionar, nos da otra evolución y sobre todo en la parte de la plasticidad cerebral. Sí. ¿No? Entonces, qué interesante es que, bueno, ahora que ya nosotros y que hay más avances en la ciencia, podemos ver, como cuando lo decíamos del cuento, por ejemplo, en la lectura, ahora que lo decías, la lectura no es igual todo tipo de lectura. La lectura que nosotros hacemos en soledad, en silencio, fíjate, la lectura es un proceso tan bello que tiene esta capacidad de hacerse de manera solitaria, pero al mismo tiempo es un proceso compartido. Es un proceso compartido porque alguien ha escrito para un lector. Y sin embargo, cuando tú quieres disfrutar más una lectura y poner tu atención plena, pues sí necesitas cierta soledad para poder decodificar y de alguna manera tomar eso que la lectura te está dando en ese momento. Como dicen ahora, necesitas concentrarte solito para entender la lectura. Sí, y al mismo tiempo es un proceso tan mágico, lo veo yo así como maestra, porque después de que tú haces una lectura, generalmente no quedas igual. Es decir, hay un proceso de evolución en ti, tanto en la manera porque estás influido ya por la manera de pensar de otro. No estamos diciendo que necesariamente todo lo que leamos lo aceptamos o lo adoptamos a nuestro sistema de creencias, o sea, no. Ni tampoco estamos diciendo que leer nos hace mejores. Lo que sí es que nos hace diferentes. Por ejemplo, hay lecturas que nos hacen mucho más empáticos, como algunas que hemos hablado aquí en tu programa, que es la de Dostoyevsky, las del Quijote, que de alguna manera nos va planteando situaciones abiertas, y en esas situaciones abiertas nos va mostrando cómo los personajes pueden actuar de una u otra manera, pueden sentir de una u otra manera, pueden vivir o tener unas vivencias y que nos hacen que nosotros conectemos con esas emociones, porque vamos a acordarnos que el cerebro no sabe de historias. El cerebro todo lo va haciendo como una realidad. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo una situación donde hay una situación adversa que un personaje está viviendo, nuestro cerebro realmente logra conectarse, y en ese conectarse hace que brote la empatía o fortalece la empatía, ¿no? Pero cuando nosotros leemos a lo mejor algún tipo de cuestiones ideológicas que son cerradas, también es cierto que nuestro cerebro a veces es muy tramposo y puede seleccionar lo que quiere que le dé la razón. Sí. Entonces nosotros tenemos que ser muy astutos para protegernos de nosotros mismos, porque, por ejemplo, lectores como Hitler, por ejemplo, en realidad cuando vemos las lecturas que él hacía, pues eran lecturas y subrayaba las lecturas, pero estas lecturas donde hablaba de la supremacía, donde hablaba sobre la raza, donde él se daba a sí mismo la razón, ¿no? Claro, tenía el poder para hacerlo, entonces para lo que quería era justificar. Ya tenía premeditado. Claro. Entonces, tenemos, no solamente quiere decir que todos los lectores o que todas las lecturas, de alguna manera, sean, bueno, no lo vamos a dividir en buenas y malas, pero que nos hagan evolucionar positivamente. No, te pueden hacer evolucionar también para mal, dependiendo incluso del contexto y de la sociedad y con la gente con la que te juntas. Lo que sí es verdad es que hagas la lectura que hagas, ya no eres el mismo. No, aún cambias. Leyendo hasta la etiqueta de un producto. Porque ya cuando vuelves a ver ese producto y ya estás informado, ya lo ves con otra mirada, ¿sabes? Entonces ya piensas más en comprarlo a veces. Exactamente. Sí. Entonces, sí. No, pero fíjate, qué interesante. Una persona, en su cerebro cuando lee, se quedan guardados ciertos conocimientos que después cuando lees otra cosa, tu mismo cerebro, y tú te la quieres creer, a lo mejor estás leyendo lo contrario de lo que habías leído hace una semana, y quieres decir, es que este autor tiene más razón. Te lo llevas a tu cerebro cuando lo lees, y tu cerebro empieza a trabajar adentro y te empiezan a surgir las dudas. Claro, y eso es muy, fíjate, ¿será que es una lucha, sí, ¿no? Ahora, ¿qué pienso yo? Y es cuando empieza el razonamiento. Yo creo.
entonces existo. Y estás fortaleciendo la plasticidad de tu cerebro, porque lo estás metiendo a ideas contrarias. No, de hecho, esas lecturas que más trabajo nos cuestan, esas son las que más nos fortalecen, porque nos exigen, o sea, nos exigen que hagamos este impulso, este esfuerzo de conexión de la idea, de encontrar dónde están las ideas, para que podamos de alguna manera ver más claramente lo que se nos quiere decir o lo que se nos quiere mostrar y cómo conectarlo con el aprendizaje que ya tenemos. Entonces, ese aprendizaje nuevo lo conectamos con lo que ya tenemos. Por eso la gente que lee de diversas fuentes, a veces es gente que tiene esta capacidad de hilar una idea con otra y ver como estas posibilidades alternas, pero es porque ya tiene ejercitado, y yo pienso que todos nuestros líderes de cualquier tipo, o sea, estoy hablando de principalmente los maestros en la escuela, obviamente, un profesor de clase que se dedica a cultivar en un alumno, en un jovencito, este tipo de cultura, tiene que ser una persona de una mente, pues más que amplia, hábil y fortalecida en el poder relacionar ideas que parecieran de distintos campos o disciplinas para poder ofrecerle esa visión al alumno, no para que la tome totalmente, sino para que ya bajo su propia óptica él también vaya ejerciendo esa capacidad. Y en ese contexto también lo podemos traspolar a un director de empresa, ¡claro!, a un gerente de empresa, porque no puede ser totalitario. En muchas empresas pides opinión porque tú como gerente no estás en todas las áreas. Entonces le dices a tus empleados, a tus directores, oye, ¿qué pasa en tu área? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué esto? ¿Cómo vamos a hacer para crecer? ¿Cómo vas a vender más? ¿Cómo ahorramos gasolina? Y le viene a una lluvia de ideas que pueden ser algunas muy positivas y algunas pueden ser completamente nefastas. Y el director debe de tener esa conciencia para poder captar y, de acuerdo a su capacidad de líder, poder externar para beneplácito o para decir no. Eso es otro boleto. Fíjate que lo que dices es bien interesante porque, por ejemplo, un líder que trabaja con recursos humanos no puede tener todas las cartas en la mano. O sea, no sabe cuál es la respuesta correcta, no sabe cuál es la decisión más acertada, pero sí puede desarrollar esa habilidad de ver todos los posibles panoramas que una decisión o una serie de decisiones puede desencadenar, tanto las positivas como las negativas. Es más, decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esta decisión, pero esta decisión me va a traer un conflicto con esta persona o con este grupo o con... Y no importa, en el sentido de que muchas veces va a tener que decir, bueno, ¿qué es lo mejor para que la empresa siga caminando o para que el proyecto siga sosteniéndose? O sea, ¿qué batalla voy a enfrentar? Exactamente. ¿No? Y como no puede estar en ensayo y de error, si no es esto, es esto o es esto, no, tiene que aprender a descartar y en su mente hacer esos panoramas generales que permita descartar para hacer aquella que le contribuya más a la generalidad de lo que está buscando. Asumiendo el riesgo de lo que implique. Es asumiendo el riesgo, pues para eso se rentan claro, los líderes, ¿no? Imagínate ya hablando a niveles políticos o a niveles ya más altos, la capacidad que tienen que tener porque están jugando con la vida de muchísimas personas, ¿no? Con en una decisión. Exactamente. Entonces, bueno, creo que de alguna manera también tenemos que aprender y retomar, amigo, lo que en algún momento hablamos cuando hablábamos sobre el cuento con los niños. El leer no solamente es porque es un crecimiento personal, nos va dando panoramas distintos. Tú y yo y toda persona que lee un libro o que habla un tema o que entabla una conversación no es la misma persona que fue tiempo antes, se va transformando en esta relación y una de las cosas muy importantes que es cuando veíamos lo del cuento, es que la lectura en voz alta también no es la misma que cuando nosotros leemos en voz baja, en silencio, ¿no? Esta lectura en silencio, esta lectura para nosotros es muy rica porque nos exige una atención plena, pero cuando leemos para nosotros en voz alta, de alguna manera también ponemos en alerta a otros sentidos que nos ayudan a reforzar. Y digo en alerta por tenerlos conscientes y despiertos, porque en realidad la lectura lo que hace es ponernos en paz.
O sea, cuando nosotros abrimos un libro y nos ponemos a leer, no es lo mismo que cuando leemos en un teléfono o cuando leemos en una pantalla o en un ordenador. Porque cuando nosotros estamos leyendo en un ordenador o estamos leyendo en un teléfono o en una pantalla, sabemos que hay notificaciones frecuentes que nos van a distraer. Aunque no lo estemos pensando, inconscientemente lo sabemos. Estás distraído porque va a sonar el teléfono. Y eso nos va a tener siempre en estado de alerta. Sin embargo, si nosotros hacemos a un lado estos aparatos y tomamos un libro, nosotros ya no estamos en estado de alerta porque estamos decidiendo cortar con esa intervención. Entonces, eso nos da un estado de relajamiento. Cuando nosotros leemos para alguien, también es muy importante, y era lo que decíamos cuando leíamos cuentos a los niños, lo importante que es, porque no solamente estamos hablando de la historia, ni de la enseñanza de la historia, sino estamos hablando de la conexión, de cómo nosotros nos esforzamos por hacer estos altos y bajos y estas expresiones para que el otro capte el mensaje. Eso es un acto de amor muy grande, amigo, que los niños perciben. Sí. Y los niños y los jóvenes, porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente me gustaba todavía que me leyeran, fíjate, siendo adolescente, mi hermana, el libro de 100 años de soledad, ella me lo leía en voz alta. Y eso son cosas que no se me van a olvidar porque yo ahora que lo pienso digo, yo ya estaba bien grande, o sea, ¿por qué le exigía eso, sabes? Pero yo lo hacía por chifladencia, obviamente, pero creo que más bien era por mantener este vínculo de cercanía y que de alguna manera a mí me fortaleció para poder seguir después una lectora. Entonces, cuando nosotros invertimos tiempo en la lectura para alguien más, es de alguna manera saber que esto le va a formar y le va no solamente a traer recuerdos bonitos sobre el momento, sino que en realidad estamos fortaleciendo esas redes neuronales. Creo que a veces no tenemos como mucha conciencia del tiempo invertido en nuestros hijos en los procesos de lectura. Yo dudo mucho, de verdad, que haya un niño o un joven al que no le guste que le dediquen tiempo. Bueno, lo manifiestan inmediatamente en un comportamiento por falta de atención y esa falta de atención es porque no le dedican tiempo. Y cuando a ti alguien te lee, ese alguien te está dedicando tiempo. Y de verdad que el niño, por inquieto que sea el niño, cuando tú estás plenamente presente con él, dedicándole ese tiempo, lo agradece y tú le otorgas no solamente ese tiempo y esa paz, sino le das a su cuerpo, pero estoy hablando ya de una cuestión física, ¿no? Sí, una cuestión emocional. A su cuerpo le das que quite esa resistencia en estado de alerta y que pueda encontrar en el momento un lugar seguro. Y una relajación. Imagínate tú lo importante que es, y sobre todo por eso lo decíamos, y para dormir, ¿no? Cuando necesita de alguna manera bajar como las revoluciones para poder hacerlo. Entonces, bueno, la lectura creo que nos ayuda, lo hemos dicho, a ampliar nuestra empatía, sí, porque hay lecturas que nos ayudan a la empatía, pero también hay otras lecturas que de alguna manera son muy generales y lo único que nos dan es un poquito como de medicina de autoayuda, ¿no? Y también pues saber identificarlas, porque a veces también tomamos ciertas frases de autoayuda así como si fueran recetario y la verdad es que ya cuando nos enfrentamos a la vida como que vemos que las cosas no son muy así, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho hablar de eso con mis adolescentes porque digo, pues yo no los voy a engañar, ¿no? La vida es dura, pero para eso precisamente necesitamos herramientas. Y yo creo que una de las herramientas más grandes que podemos hacer es esta del autoconocimiento y de la autoconstrucción. Entonces, pues, invitarnos a que busquemos lecturas que nos vayan dando panoramas generales donde nosotros podamos desarrollar la empatía, donde podamos utilizar la astucia, donde nosotros podamos ver estos ejemplos, ¿no? de diferentes emociones y sentimientos canalizados. Nosotros sin buscar que no siempre, lo que tú decías, vayamos con una línea ideológica, sino que busquemos eso y lo contrario. Una apertura de mente que te sirva. Y decir, ¿por qué por qué leía esto y por qué esto dice hacia acá? Y en realidad
ambos tenían razón o la tenían por la mitad o dónde estaban esas ramas que pudieran unirse o si definitivamente no son las hay. irreconciliables, temas irreconciliables. Entonces, ver que no solamente la lectura es una cuestión cultural que nos hace más interesantes socialmente, sino que nos ayuda a evolucionar como seres humanos. Ser mejores o peores ya no lo podemos decidir, ¿no? Pero eso dependerá de la calidad de las lecturas que hagamos y de la profundidad de los análisis que hagamos o con respecto de esas lecturas. Sí. Pero para eso, pues primero necesitamos comenzar por leer, ¿no? Y acercarnos a más y a más diversos tipos de lecturas. De lecturas. Sí, porque no es lo mismo también, fíjate, bueno, ya no me quiero alargar mucho, cuando leemos una obra en el idioma en el que realmente se ha escrito, a cuando lo leemos ya traducido. Tenemos que estar conscientes que también ya hubo cambios. No, y que los editores son también tremendos, ¿no? Y que ya a lo mejor realmente no quería decir eso el escritor. Sí. Pero bueno, lo que sí queremos como notar y dejar muy claro y muy preciso es que las lecturas nos van ampliando nuestras redes neuronales, pero no nada más es en dicho, o sea, es físicamente. Yo les digo que sí, a mis alumnos que siempre son como esos foquitos que están como estas series navideñas de antes, porque ya no son así. Pero que quitabas uno y se apagaba. Exactamente. Y que cuando los vas conectando y vas haciendo este esfuerzo se van aprendiendo. Y entre serie. Más esfuerzos haces de escritura, como las que nos hacían, por ejemplo, esta escritura que tú dices que... De caligrafía. Eso es buenísimo para la memoria. Para la capacidad de memoria. Y tú dices, ¿pero qué relación puede tener una cuestión motriz con la memoria? Pues algo se tiene que estar moviendo aquí dentro. Y de observación, porque tenías que seguir ciertas líneas y un patrón que no te podía salir de ahí. Entonces, te servía para muchas cosas al mismo tiempo. Y fíjate que retomando un poquito más lo de la lectura, leer también o hacerle una lectura de un papá a un hijo, le ayuda a tratar ciertos temas que a lo mejor el papá no sabe cómo abordar. Porque nos ayuda a conocer cómo piensan. Por eso, pero ¿quieres hablar con un adolescente del amor? Pues a lo mejor dale el Principito, porque tiene una forma de ver el amor muy diferente, no es el amor ni apasionado, ni loco, ni sexual, es un amor desinteresado y un amor puro. ¿Y cómo se lo puedes explicar a tu hijo o a tu hija? Sí, o sea, tener la capacidad como de elegir lecturas conforme a su edad y conforme a los intereses de los temas que queremos abordar. Sí, eso es verdad. Que te pueda apoyar. Sí, que te puede apoyar, ¿no? Y que puede canalizar. Y eso es muy importante porque establece la otra cosa que es valiosísima, que es la conversación. La conversación que cada vez tenemos menos, amigo. La gente no se quiere dar el tiempo de conversar. Y en esas conversaciones nosotros nos vamos dando cuenta cómo está estructurado el pensamiento del otro. Y a quién más tendría que interesarle que a nosotros como padres el saber cuál es el nivel de madurez y cuáles son estos procesos de pensamiento que nuestros hijos van. Sí, ahí podría, si nosotros como padres escucháramos las conversaciones de nuestros hijos, los intereses de nuestros hijos, podríamos identificar algunas hasta banderitas rojas que se nos vayan poniendo en el camino sobre su comportamiento. El punto es que, bueno, muchas veces nos cegamos y en esta lucha constante de la vida cotidiana, pues vamos dedicando menos tiempo a eso y después llegan a la escuela a decirle a la maestra que no saben qué hacer. Pues bueno, un consejo bueno sería, primero que nada, dedicarles tiempo. Sí. Observar, escuchar, ahora sí que escuchamos sin juzgar primero, porque lo que necesitamos primero es entender. Y darles la confianza de que se abran y platiquen, porque si a la primera que me dicen, es que me invitó un amiguito y ya me dijo mi otra amiga que se me va a declarar, ¿cómo? Ahorita tu edad y empiezas a reprochar, no te vuelve a platicar de ese tema en absoluto. Sí, pues cerraste la puerta en las narices, o sea, le diste un portazo en las narices y ya no va a volver a tocar ese tema contigo. Entonces, tienes que ser muy empático y muy perceptivo y aunque por dentro estés, el estómago se te haga un nudo, aguanta, corazón.
Tienes Sí, que entenderlo. tenemos que rescatar en ese sentido nuestra juventud, amigo, porque creo yo que estas generaciones nuevas a las que tanto criticamos, que nos hemos dedicado solamente a criticar, las hemos echado a perder nosotros. Las hemos echado a perder en nosotros, no dedicándoles tiempo, no dándoles herramientas suficientes para las elecciones y entonces sí, dejándoles la tecnología en sus manos para entretenerse y que las eduquen. Más no para usarla como debe de ser. Exactamente, y entonces en esta comodidad que hemos tomado de que no nos den lata, de que se vayan por allá y que se entretengan, que los eduquen otros, ahora de alguna manera nosotros los estamos protestando por lo que nosotros mismos generamos, por no querer dedicar tiempo, no, por ser tan egoístas. Tienes toda la razón. ¿Cuántas veces hasta en forma despectiva decimos, ay, esta generación de cristal me tire hasta acá? Ok. ¿Qué has hecho tú en casa para revertirlo? Para que tu hijo deje de ser de cristal. Sí, ¿cuántas veces? ¿Lo has atendido? ¿Te has preocupado por ver qué le molesta? ¿Te has preocupado por hacerle entender el que si hoy tuvo un 6 de calificación, no es una derrota? Es una oportunidad de aprender y retroalimentarse de lo que está deficiente. Amigo, vamos a hablar de cosas más prácticas. ¿Te has preocupado por darle un taladro y enseñarle cómo se pone un taquete? Porque ¿Cómo se cambia un foco? ¿Cómo se cambia un foco? O sea, porque puede parecer una cosa ridícula, pero eso es tiempo invertido. Claro. Antes, ¿te acuerdas que los abuelos enseñaban hasta cómo degollar Sí, en el campo no sé, era de que, a ver, agárrale las patas al borrego porque vamos a hacer barbacoa. Porque vamos a hacer barbacoa. Pero había un adulto que estaba dedicándole tiempo en cuestiones prácticas, en cuestiones de la siembra, hasta en electricidad. ¿Cuánta gente, a lo mejor, como tú dices, de nuestra generación, aprendió electricidad desde muy jóvenes? Y ahora no queremos nosotros dedicar el tiempo en enseñarles nada. Bueno, pues porque a lo mejor ni nosotros lo tomamos para aprender. Y otra, ahora sí queremos que ellos no sean tan delicados, vamos a ponerlos en el sentido de la susceptibilidad, pero tampoco les hemos enseñado a afrontar el mundo con las cuestiones prácticas que necesitan. Y lo peor es que muchos papás quieren que los niños nazcan sabiendo. Ya no los enseño, pero es su obligación a los 10 años o a los 15 años saber esto. ¿Por qué? ¿Porque tú lo inculcaste como padre o porque le estás dejando toda la chamba a ti, maestra, para que me lo eduques en lo que yo quiero, pero conveniente a mi cultura, a mi sociedad y mi forma de pensar? No a lo que la maestra puede guiar en una sociedad común. Y ojalá, amigo, ojalá que en la escuela ahorita estuviéramos dando el conocimiento, pero la verdad es que digo las cosas como son, las escuelas ahorita se están dedicando a parchar el agujerío, sí. O sea, todos los agujeros que la fracasada, o sea, de la fracasada vida emocional de los padres de estos hijos. ¿Y a qué me refiero? A que los padres no han tenido la madurez suficiente para criar a sus hijos y entonces tienen muchísimos desórdenes emocionales y entonces las escuelas ahorita nada más están parchando de alguna manera con esto de la inteligencia emocional que a mí me parece que bueno, no voy a entrar en esos temas, pero es decir, pero que esos solamente son parches que se ponen superficiales y que no tienen una estructura, porque ¿qué estructura te puede dar? A ver, Van, por muy buena intención que tenga una persona que atiende 1,400 alumnos en un día. O sea, ¿cómo te va a enseñar a amar? ¿Cómo te va a enseñar a amarte? ¿Cómo te va a enseñar a ser un buen ser humano? Eso tiene que ser en casa, como con la observación. Sí. Si eso no es una cátedra, los ejemplos. Eso no es cátedra. Eso ya debería de venir desde casa. Y entonces ahorita lo único que estamos haciendo es parchando. Es que ahora leo unas noticias de que desafortunadamente algún adolescente se suicida y los padres culpan a la escuela. Es que no lo educaron. Que fue por bullying. Primero que nada, el primero en identificar una situación de bullying debería ser el padre. Tiene que ser el papá y la mamá, claro. ¿Por qué? Porque conoce a su hijo. Y porque tiene que observar los cambios. Y porque, quieren que el profesor
observe 1,400 alumnos y detecte los cambios de 1,400 alumnos. Y además les dé solución. Pero vamos a ver, yo te lo aseguro que un joven que piensa así, no solamente es porque en la escuela lo miraron feo, es porque ya viene desestructurado desde casa y desde casa no se siente valorado ni importante. Emocionalmente deshecho desde casa. Entonces, pues digo, aquí no se trata de decir quién tiene la culpa, si los padres o los maestros, no, se trata de que seamos responsables de la parte que nos corresponde, ¿no? Y entrar en conciencia, porque muchas veces es cuestión de conciencia. Ay, yo es que llego cansado del trabajo, ¿cómo? ¿Me voy a entretener 2 horas en la tarea del niño? No, para eso está la mamá o... Sí, cuando ya usted tiene prisa por emprender Netflix o ver algo claro, en su porque serie, viene el partido. Entonces, ¿no? Entonces digo, y aquí no estamos juzgando estilos de vida, pero sí entender que nuestros hijos, o sea, los hijos que nosotros decidimos tener necesitan presencia. Y hay muchas maneras de establecer esa presencia. Y damos ahora mismo una, ¿no? De las muchas en las que se puede tener, porque digo, podría ser el deporte, pueden ser muchas, y entre más mejor, pero una de esas es la lectura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leerles, vamos a ponerles ejemplos, vamos a preguntarles qué piensan de la lectura, vamos nosotros a pensar sobre la lectura. Claro, ¿no? para poder debatir, poner ejemplos, explicarle para que él entienda qué es lo que quieres y él te puede explicar su punto de vista. Y además el empezar con leer te abre las puertas para tener otras actividades, porque empieza a crear un vínculo. A lo mejor es un solo hilito unido por la lectura, pero si ese hilito se fortalece, después puede ser el vamos al mandado o vamos al mercado o vamos a hacer ejercicio o vamos a ver un partido de fútbol y ya lo disfrutas y ya lo ves y lo sientes con él. La lectura te abre un mundo de posibilidades en todas las disciplinas, porque entre más lees, mejor conversador eres. Claro. Entre más lees, puedes hablar a lo mejor de algo técnico o especializado, ¿no? Hacia las ciencias o hacia las cuestiones técnicas de algo que te interese, o puedes entrar a las cuestiones culturales, pero ya el hecho de aprender a leer y poder hacer análisis de lectura te amplía un mundo y un horizonte. Un panorama muy amplio. Sí, entonces pues vamos a fomentar la lectura en nosotros mismos, primero que nada, y ya adquiriendo ese hábito, pues también inculcarlo a nuestras nuevas generaciones. Pero esta lectura, no solo la lectura de lo pronto, de lo inmediato, que es lo que tenemos ahora mucho. Es verdad que hoy se lee mucho, pero se lee mucho en medios digitales, de pronto, deprisa, rápido, y son las notificaciones. Mensajitos muy cortos, no muy largos, que no me entretengan, o cuentitos con cómics, con caricaturas, con dibujitos, que tampoco es lo ideal. Y nos estamos haciendo adictos a la notificación, amigo, y no tendríamos por qué estar constante. O sea, nuestro cerebro está en un estado de alerta, lo estamos dañando. Sí. No despertamos nuestra imaginación o nuestra mente hasta que no suena la campanita. Sí. Y nos dice que voy a leer 5 renglones. No, sí, pues vamos a aprovechar que digo que aún estamos a tiempo, yo creo mucho en los jóvenes. Yo estaba muy preocupada en cómo iba a meter a los clásicos a la vida de los jóvenes, y te lo puedo decir con un orgullo tremendo, amigo, que no solamente me han recitado de memoria lo que he dejado en clase. Es más, de verdad, agradezco que a veces por los pasillos me persiguen y me recitan hasta algunos de otros videos, amigos, que no les he dejado en clase ni que no hemos visto en clase, y lo empiezan a relacionar con su vida juvenil y cotidiana. Entonces quiere decir que los jóvenes están dispuestos a aprender toda esa sabiduría que tenemos en los clásicos y que podemos aprovecharla. A mí me sorprendió lo que me platicabas de la poesía de Sor Juana Inés. Sí, no, eso fue padre. No, pero ahorita ellos ya te identifican a Quevedo y te identifican a Lope de Vega. Y la verdad es que lo que pasa es que no les habíamos dedicado tiempo. Y digo, no es algo que yo haya descubierto, pues sí, Quevedo y ha estado ahí siempre, y Lope de Vega ha estado ahí nunca siempre. Lo habían desenterrado. Pero creo que sí es un esfuerzo muy bonito el de meterlo de nuevo no solamente al aula, sino al aula y a su cabeza. Y en esta fuerza de la costumbre de estar haciendo las cosas, amigo, que repetitivamente creo que también se ha desdeñado el valor que tiene eso, el valor de la memorización.
Sí. Entonces creo que pues hay mucho trabajo por hacer. Pues un tema interesante, la lectura, algo para empezar a practicar también nosotros mismos, inculcarlo en nosotros para que nuestro ejemplo arrastre y acerque por curiosidad cuando menos a nuestros hijos. El que se lleguen a preguntar, ¿por qué lees? ¿Qué lees? Está tan interesante el libro que te veo que llegas de trabajar y antes de dormir lees un rato. A ver, cuéntame. Y la poesía, amigo, la poesía, porque al ser una lectura que tiene cierta complejidad y que no necesariamente entendemos en su totalidad y que nos hace cuestionarnos tantas cosas, la poesía nos da una capacidad también más amplia intelectualmente para poder aceptar ideas diferentes, unidas. Y a formar una estructura. Y a formar estructuras. Formas una estructura Sí. de lo que estás leyendo, de lo que leíste, formas la estructura del poema y después tu mente lo empieza a tararear, lo empieza a formar. Metes ideas, ideas, emociones, la estructura, sí. Entonces la verdad es que tenemos mucho de dónde tirar. Nada más es de enfocarnos. A leer. Una invitación de Claudia y mía, por favor, lean. Van a ver y darse cuenta qué gran ventaja y qué felicidad disfrutar de viajes imaginarios, de aventuras, de hazañas, de conocer personajes que alguna vez se preguntaron quién fue el nigromante, por decir a alguien, Ignacio Ramírez. Por ahí hemos visto el nombre de una calle. A lo mejor en algún lugar, en un evento público, lo llegaron a mencionar. Pero ¿sabían que fue un personaje muy importante, muy intelectual, que fue el brazo derecho de un expresidente de México en la época de la Reforma y que junto con Lerdo de Tejada formularon las leyes de reforma para el presidente Benito Juárez? Y que la historia no les ha hecho justicia. Exacto. Y que se deberían de rescatar. Pues que igual y hacemos un programa de él, amigo. Entonces, así, personajes como él hay muchos en nuestro país, olvidados, o escondidos, ocultos, y que fueron unos grandes hombres, y por eso tenemos este gran país. Y tenemos que esforzarnos por sacarlo adelante. Así es. Y eso se hace leyendo. Gracias. No, Muchas gracias a ti, amigo. Y bueno, pues aquí estamos. Los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube, Latidos del Campo desde Querétaro. En Facebook estamos como Latidos del Campo y también tenemos un canal de WhatsApp que se llama Latidos del Campo. En cualquiera de los tres nos puede seguir y puede leer y escuchar nuestros comentarios. Gracias.